De antemano, pues muchas gracias. Quiero darle a Gonzalo por la invitación para esta noche. Siempre es un privilegio compartir con ustedes en Chile y bueno, y desde Chile, porque yo sé que esto tiene también otros alcances. Muy contento, muy privilegiado de estar con ustedes esta noche. Le comentaba a Gonzalo, acabo de llegar porque tuve una reunión de improviso de esas que si algún día ustedes, no sé cuántos de aquí están en liderazgo o están pastoreando, pero si algún día están pastoreando, prepárense, porque eso se viene en situaciones donde a veces uno no puede decir, no, lo siento, no voy. No, tienes que ir, para eso eres el pastor, ¿ok? Entonces, y una de esas situaciones surgió este día y a las 5 de la tarde estaba corriendo con mi esposa para ese lugar y atendiendo una situación allí. Todo bien, nada grave, nadie se murió, nadie va a terminar mal esta noche, gracias a Dios, sí, pero me apretó el horario y acabo literalmente de cruzar la puerta de mi casa y de entrar, prender el computador y ¡pum! Estar acá con ustedes. Así que agradezco a Dios esta oportunidad y permitir que aún en medio de todas las cosas esté acá con ustedes. Déjenme decirles algo. Eh, hace cuántas semanas recibí la invitación de Gonzalo, no sé. Y decirles que yo he estado orando todos los días por ustedes sería mentirles. Entonces no les quiero mentir esta noche. Pero sí he estado orando algunas veces diciendo, Señor, ¿qué quieres tú que yo comparta allí con los jóvenes y con la gente que va a estar oyendo este mensaje? Hablar de líderes discipulables y de discipulado aún en el liderazgo es algo que a mí me toca mucho porque siempre estoy pensando en cómo hacer más con menos. Y quiero explicarme en un momento al respecto. Entonces he estado orando por ustedes algunos días y de cuando en cuando en medio de todas las cosas que estoy haciendo, diciendo, Señor, Señor, dame una palabra para ellos. Y más que una palabra condensada, que yo pueda decir, wow, aquí, allá, tengo varios textos en la Biblia que quiero transmitirles y que quiero recordarles, porque yo estoy seguro que ustedes los han escuchado, los han oído, y que no es como se dice, que no digo, uy, no, pues aquí les traigo la palabra reveladora y poderosa del Espíritu. No, quienes ya me conocen saben que primero no es mi estilo, y si lo fuera lo dejaría porque no me gusta ser así. O sea, yo prefiero irme a lo que dice la Biblia y si la Biblia no lo dice, yo tampoco lo digo. Punto. Pero creo que es importante que nosotros tengamos muy presente que cuando estamos anhelando liderazgo o queriendo liderar, y seamos sinceros, ¿ok? Seamos sinceros. Todos en algún momento queremos liderazgo. Puede ser que no queramos el liderazgo que hemos visto, pero sí el liderazgo que hemos soñado. Y entonces, en ese sentido, yo te quiero animar a pensar por un momento. Uno, ¿cuál es el liderazgo que has visto? Y dos, ¿cuál es el liderazgo que has soñado o que estás soñando y que estás procurando en tu vida? Y bueno, si estos dos se equiparan muy bien, si el uno corresponde al otro y este corresponde a este, pues genial. Pero la realidad de mucho cristiano y de mucho ser humano, llevando la discusión un poco más o el diálogo un poco más allá del cristianismo, de nuestra fe, la realidad muchas veces no es esa. La realidad muchas veces es que uno es el liderazgo que vemos y otro es el liderazgo que soñamos. Y el liderazgo que soñamos muchas veces es superior al liderazgo que vemos, en el sentido de que el liderazgo que vemos nos defrauda en muchas cosas, no da la talla en muchas cosas y como que no alcanza a llenar toda la expectativa que tenemos de muchas cosas en nuestra vida. Si bien es cierto, también es verdad que a veces el liderazgo que soñamos es de ideales imposibles. Entonces, piensa por un momento. Y solamente quisiera traer
a la discusión una pregunta. Bueno, ¿cuál crees tú que es el camino al liderazgo? ¿Cómo crees tú que una persona llega al liderazgo? ¿Por un padrino? No sé si en Chile se usa la misma expresión que se usa acá en Perú, que se usa en Colombia, por palanca, o sea, con la ayuda de otro. ¿Se usa esa expresión en Chile? Discúlpenme. Pituto. Pituto. A ver, Gonzalo, explícame eso de pituto. Pituto y últimamente le dicen nepotismo, que es más técnico. Pero el pituto es el familiar en la empresa que lo ayuda a llegar a algún puesto, claro, o Santos en la corte. Ah, ok, bueno, buenísimo, gracias. Ese concepto del pituto o de la palanca o del padrino muchas veces es el camino que algunos tienen para llegar al liderazgo. Muy bien. Ahora hablemos del liderazgo espiritual. ¿Es tu pastor tu padrino? ¿Tu pituto? Me suena gracioso la palabra pituto. Es tu liderazgo, aquellos que te van a apalancar a ti en el liderazgo personal que tú quieres y en el liderazgo espiritual, piénsalo. Puede ser, pero no tiene que ser. Lo que quiero decir es, o no sé si algunos aquí quisieran darme una o dos opiniones, dos respuestas. Me gustaría de pronto escuchar a un hombre, que no sea Gonzalo porque ya lo escuché, y me gustaría de pronto escuchar a una mujer decir, ¿cuál cree usted que es el camino al liderazgo? ¿Cómo llega una persona al liderazgo? Y no estoy buscando la respuesta correcta, por si acaso, estoy buscando tu opinión. ¿Alguien? Antes de Yo que yo les creo decida. que tal vez a través de la integridad, ser una persona consecuente de lo que dice y lo que hace, ser Ok, consecuente. buenísimo. Buenísimo, Daniela. Gracias por tu comentario porque has dado en el blanco de uno de los aspectos más importantes del liderazgo y del camino al liderazgo, integridad, que tiene que ver con consecuencia. Ya que mencionas integridad, antes de darle la palabra a algún hombre aquí, integridad es diferente a honestidad. ¿Saben eso? Integridad es una cosa y honestidad es otra. Una persona puede estar diciendo la verdad respecto a algo, pero no es íntegra, porque no están dando en consecuencia con lo que dice. En ese sentido, recuerdo una historia reciente. Es una historia ficticia, pero la escuché. De pronto ustedes también la han oído, la han leído, de un hombre que está en un hotel hospedado y pide una pizza. Y el hombre pide la pizza y, no, perdón, el hombre le llega una pizza a la habitación. Y está en la habitación y le llega la pizza y el tipo habla, señor, su pizza. Y el tipo la recibe y dice, pero ¿cómo así? Yo no he pedido una pizza. No, ese es su pedido, no sé qué. Entonces el tipo recibe la pizza, pero llama a la pizzería y les dice, hey, yo no pedí una pizza y me han traído una pizza a mi habitación, así que no me carguen nada y por favor a mi cuenta y yo les devuelvo la pizza. Y entonces vinieron de la pizzería nuevamente, pero dijeron, por favor, podemos grabarlo porque esto es muy honesto de su parte y nosotros nunca hemos tenido esto, hemos tenido estos problemas, pero nunca hemos tenido una persona que devuelva la pizza y que nos diga la verdad. El tipo dice, no, por favor, no me graben porque es que estoy aquí en la habitación con alguien que no debería estar. Entonces, el tipo fue honesto al devolver la pizza y a decir la verdad de lo que estaba pasando con la pizza, pero el tipo no era íntegro. ¿Notan la diferencia? Entonces, integridad. Gracias, Daniela, por tu comentario, porque es muy importante y el camino al liderazgo tiene que ver con integridad. Ahora, quiero aclarar una cosa, integridad no es perfección. Integridad no significa perfección. Si significara perfección, todos automáticamente, todos estaríamos descalificados, empezando por el que habla, para el liderazgo. Dios no espera ni exige de nosotros perfección, pero sí integridad, consecuencia.
Muy bien. ¿Alguien más? Ahora un varón, algún chico aquí que nos quiere dar su opinión de cuál es el camino al liderazgo. Podría ser el servicio. El servicio. Genial, genial. Muchas gracias. Hay un autor que no es cristiano, que es Greenleaf. Ustedes pueden buscarlo. Él en 1970, él promulgó el liderazgo de servicio. Él estableció, digamos, el estilo del liderazgo de servicio. Y repito, él no era cristiano. Y Greenleaf propuso que si tú sirves a otras personas y si tú enseñas a la gente en tu empresa, en tu iglesia, en tu congregación, donde sea, él no era cristiano, él hablaba a nivel organizacional. Él decía, si tú les sirves y le ayudas a las personas a suplir sus necesidades y le ayudas con sus problemas, con sus dilemas, con sus urgencias, tú vas a ganar una influencia que ninguna otra forma de liderazgo te puede dar. Entonces, algunos empresarios y algunos líderes de su momento, en la década de los 70, adoptaron esta idea porque era novedosa, era algo diferenciado de todo lo que venían oyendo de liderazgo y empezaron a servir más y servir más. De ahí se empezaron a establecer muchas políticas de lo que se conoció después como atención al cliente. ¿Han oído atención al cliente? Políticas de atención al cliente, calidad de servicio, calidad total, las normas ISO, un montón de otras cosas que se sacaron a nivel industrial y empresarial, vinieron de ahí, por Greenleaf, que él propuso el liderazgo de servicio o el liderazgo de siervo. Y esto se compagina muy bien con lo que la Biblia nos enseña, porque no podemos olvidar, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, el apóstol Pablo le habló a la iglesia en Filipos diciéndole, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, el cual, no siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, el servicio. Gracias, Jairo, por compartir eso, porque de verdad que cuando nosotros nos dedicamos a servir a otros y cuando siempre estamos pensando más allá que nuestra propia conveniencia en el beneficio del otro, en el beneficio del prójimo, ganamos influencia. Muy bien, ustedes han señalado dos cosas que son muy importantes y esenciales en el camino al liderazgo. La integridad por un lado y el servicio por el otro lado. Me alegra. Gracias por comentarlo, Jairo y Daniela, porque así me evitan que tenga que hablar de eso ahora un poco más. Mi punto acá es hablarles a ustedes respecto a cuán importante es esto que conocemos en la iglesia, que a veces es como un misterio llamado discipulado. Discipulado. Y eso de discipular a otros, dígame, ¿en qué otro ámbito se utiliza la palabra discipular? Sí, o sea, primeramente en la iglesia, pero no se usa necesariamente en la ciencia. No se usa ni siquiera en la milicia. ¿Sí? 9 en punto. Se usa el tema de subalternos, se usa el tema de yo soy tu superior, ¿no? Pero no se dice yo soy tu líder, jamás se habla de yo soy tu discípulo. Es más, muchas veces pensar en que yo soy discípulo de fulano o de otro es como peyorativo, es como que, ay no, yo que me voy a humillar así, yo no soy discípulo de nadie. Si yo soy discípulo de alguien, yo soy discípulo de Cristo, dicen algunos, los más espirituales señalan ser discípulo de Cristo, etcétera. ¿Qué es ser un discípulo? Dos cosas, o dos palabras que definen de una forma muy simple a un discípulo, pero muy profunda y muy diciente. Uno, un discípulo es un aprendiz. Dos, un discípulo es un seguidor. Entonces, si tú dices que eres líder, a ver, pues, ¿dónde están tus seguidores? ¿Quién te está siguiendo? ¿Sí?
¿Quiénes son tus aprendices? Ahora, si tú quieres saber también cuán discípulo eres tú, pregúntate, ¿a quién sigues? Y no estoy hablando de a cuántos influencers sigues en Instagram, por favor, ni a cuántos artistas ni cantantes de pop o de lo que sea estás siguiendo, por favor. Estamos hablando de liderazgo espiritual. ¿Quiénes están impactando, influenciando? ¿Quiénes tienen una voz en tu vida? ¿A quiénes estás siguiendo? Y dos, pregúntate, ¿de quiénes estás aprendiendo? ¿Sabe? Hubo un tiempo en mi vida que yo me hice esas dos preguntas y me puse a pensar de quién he aprendido yo más o de quién he aprendido qué. me puse a preguntarme. Y fue interesante y muy revelador para mí porque ahí me di cuenta a quienes verdaderamente yo prestaba atención. Y me di cuenta que no a todos los que yo creía que le prestaba atención les prestaba verdadera atención. Mi vida fue moldeada, en realidad, por tres pastores, tres personas. Mi vida espiritual, el liderazgo espiritual, tres hombres que estaban pastoreando en diferentes iglesias, en diferentes momentos. Dios los utilizó para formarme a mí. Y hoy por hoy, en el liderazgo, y llevo, bueno, un montón de años en el liderazgo, y pastoreando y ministrando de muchas maneras, hoy por hoy tengo dos hombres que son mis mentores. Porque eso significa, entre otras cosas, que uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Yo no sé si usted ha escuchado eso de sus padres o sus tíos o sus abuelos, pero yo recuerdo la primera vez que yo escuché ese comentario, se lo escuché a mi abuelita. Mi abuelita me dijo, uno nunca deja de aprender, uno siempre tiene que estar aprendiendo algo, porque el día que uno deja de aprender, uno deja de crecer. Y tenía mucha razón. El día que uno deja de aprender, uno deja de crecer. Y eso no discrimina si tú eres líder o no eres líder, si eres discípulo o no eres discípulo, no. El día que tú dejas de aprender, ese día dejas de crecer. Hay un texto en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Acompáñame a ese texto, por favor. ¿Tienes tu Biblia ahí a la mano? Ábrela en 2 de Corintios 3, 18. Tú has escuchado esto. Pero léelo una vez más esta noche, pues. Léelo conmigo. 2 de Corintios 3, 18. La Biblia dice allí: así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Lo leíste? Romanos, capítulo 8. Versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, y se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra carne, nuestros deseos y nuestras pasiones, dice la Biblia allí, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estos dos versículos, entre muchos otros, nos dejan entrever una cosa. Primero, en 2 de Corintios dice que somos transformados de gloria en gloria cuando nosotros nos miramos y nos reflejamos en la palabra de Dios. Miramos como en un espejo, y la Biblia es un espejo para nuestra vida, nos muestra nuestra condición. Así como cuando tú te miras al espejo y te miras al espejo y te ves con cara de trasnochado,
Y así como cuando te miras al espejo y te ves despeinado y te ves flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, igualito. La Biblia te muestra cómo estás tú. Y en la medida que tú obedeces la Biblia, tú vas siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en ti y te hace crecer. Y ahí no está hablando de liderazgo, está hablando del cristiano. Anota eso. Romanos 8:13 dice que estamos en una constante batalla contra nuestra carne y depende de nosotros a quién le obedecemos. Si obedecemos al Espíritu, obedecemos a la carne. Entonces, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, si dejamos que el Espíritu gobierne y no la carne, viviremos. Estos dos principios que enseña la Escritura aquí hablan de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, por la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla, hay que aplicarla a nuestra vida. Y segundo, pues tenemos que decirle no a nuestros deseos. Decirle no a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas tendencias, para que la vida espiritual en nosotros mate y merme la vida carnal en nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Les suena? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Enseñaría usted eso a la iglesia alguna vez? ¿O a los jóvenes o a un grupo de amigos, qué sé yo? Déjame decirte esto. Esto no tiene nada que ver con el liderazgo. Esto tiene todo que ver con la espiritualidad. Y es la espiritualidad la que nos va a llevar al liderazgo. Si estamos hablando del camino del liderazgo, el camino al liderazgo, perdón, claro, el discipulado, el ser mentoreados, enseñados, estar siguiendo y aprendiendo de alguien, ser un seguidor, ser un aprendiz, y eso toda mi vida, porque yo toda mi vida necesito seguir a alguien y aprender de alguien. Pero siendo espiritual, no carnal. Entonces, el meollo del asunto, mis queridos, y yo no sé aquí quién es líder y quién no es líder, y Dios los bendiga a todos en sus emprendimientos y liderazgo espiritual y cristiano y social, político, donde sea que Dios los esté llamando a ustedes a actuar y a vivir como cristianos, pero por encima del rol humano que usted desempeñe en esta tierra como líder, usted es un hijo de Dios. Usted es un cristiano y usted debe ser una persona mucho más espiritual cada día. De ahí emana el liderazgo. Lo que decía Daniel al principio, la integridad, ser congruentes. ¿De qué sirve creer en Dios? Pero en el corazón, las motivaciones, hay mucha envidia, celo, ira, contienda, carnalidad, ¿verdad? Y las palabras son sucias y las acciones dejan mucho que desear. ¿De qué sirve creer en Dios? Si no hay congruencia entre lo que creo, pienso, hablo, digo y hago. ¿Mm? ¿De qué sirve que yo crea en Dios si, como decía Jairo, no estoy en la disposición de servir y ayudar a otros a progresar, a avanzar, a tener éxito, a celebrar sus triunfos, a celebrar sus victorias? La envidia mata el servicio. Y el servicio y la integridad tienen que ver mucho con espiritualidad. Es más, en la medida que yo soy una persona espiritual, pero sincera y sencillamente espiritual, porque la espiritualidad no es algo místico allá que yo y que uno empieza ahí a hacer cosas extrañas y cosas complicadas. La espiritualidad tiene que ver con lo que muchas veces he hablado también con ustedes y que lo sigo hablando. Obo, oración, Biblia y obediencia. Y en la medida que
que oramos, en la medida que leemos la Biblia y en la medida que la obedecemos, nuestros motivos se van limpiando, nuestros pensamientos se van alineando con la palabra de Dios. Y entonces vamos a empezar a ser más asertivos, a ser más apropiados, a ser más directos y agudos en nuestros comentarios, en nuestros puntos de vista, y la gente va a notar eso y va a decir, sabe el muchacho. Y es en esa medida que la gente va a empezar a creer y a confiar en nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Influencia. ¿Sabes qué significa la influencia? Liderazgo. Entonces, olvídate del liderazgo como una posición. Olvídate del liderazgo como un cargo o un rol específico. Piensa, asume y pretende el liderazgo como una influencia en tu vida y desde tu vida hacia otros, que emana de lo espiritual. No viene de las grandes conclusiones hipotéticas de los filósofos, aunque estas nos pueden ayudar un poco, pero no viene de ahí. Viene de la espiritualidad. Mira los líderes de tu tiempo en tu país, en Chile, principalmente, y si hay gente acá de otros países, pues miren en sus países los líderes de su tiempo. ¿Por qué prosperan o por qué se caen? ¿Por qué crecen en credibilidad o en descrédito? ¿Por qué? Y te vas a dar cuenta que es por muchas cosas menos que sus habilidades. Si no es por orgullo o envidia o por falta de integridad, ¿sí? O porque son mentirosos o engañan, etcétera, etcétera. Todas cosas que atañen a lo espiritual de la persona, a lo interior, a lo eterno, a lo verdadero. Allí está la clave. Y ojo, si tú estás en una posición de liderazgo, estás ejerciendo un liderazgo, una influencia, no pienses que tú ya lo sabes todo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, y quiero, digamos, cerrar con este texto y este pensamiento de Proverbios capítulo 3. Proverbios fue escrito por Salomón, un hombre por demás sabio, poderoso y de gran influencia en su momento en la historia de la humanidad. Y este hombre que tuvo tal gloria, tal ejército, tal riqueza, tal sabiduría, tales privilegios en la vida, escribió estas palabras. Escúchalas bien, como viniendo de un hombre sabio que todo el mundo admiraba, que todo el mundo envidiaba y que todo el mundo temía. Escucha estas palabras. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Leamos hasta el 10. Dice allí, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, no te creas el sabelotón y la última Coca-Cola del desierto. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto, temer al Señor y huir del mal, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y cuando habla aquí de fortalecer el ser, habla del ser interior. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser. ¿Qué es lo que fortalecerá nuestro ser? El no creernos sabios en nuestra propia opinión, sino más bien temer a Dios y huir del mal. Reverenciar a Dios y huir de lo malo. Eso trae fortaleza a nivel de espíritu, alma y cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán.
de vino nuevo. Y en la antigüedad la prosperidad de un hombre se leía o se entendía en la grandeza de sus tierras, en la extensa de sus tierras, en la grandeza de su ganado, en la grandeza de su granero, en la grandeza, en la abundancia de los bienes que tenía. Y Dios promete aquí abundancia, prosperidad, éxito. ¿A quiénes? A quienes no se creen más sabios en su propia opinión, a quienes no se creen los sabelotodos, a quienes más bien reverencian y consideran a Dios y huyen de lo malo, a quienes confían en el Señor de todo corazón y no se apoyan en su propia inteligencia, a quienes reconocen al Señor en todos sus caminos. Todas estas actitudes que los líderes debemos tener. No solo los creyentes de la congregación, el nuevo creyente que llegó el domingo pasado y nuestro amigo que acaba de conocer al Señor, recibir a los líderes. Los que ya llevamos tiempo en la iglesia, los que estamos conscientes de la magnitud de la obra de Dios. Con mayor razón tenemos que confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia, reconocerle nuestros propios caminos, huir de lo malo, temer al Señor, con mayor razón. Si tú piensas, o más bien, lo digo de esta manera, para que no suene amenazante, lo digo más bien, no pienses que una posición de liderazgo, una asignación de liderazgo, un rol de liderazgo te exime a ti de confiar en el Señor de todo tu corazón, de seguir creciendo y de seguir dependiendo de Dios. No. El día en que tú dejes de confiar y depender de Dios, ese día peligra tu liderazgo. Ese día comienza la caída. Y dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez del espíritu. Y la altivez antecede al quebranto de corazón. Hermanos queridos, seamos seguidores, seamos aprendices. Por el Espíritu de Dios, hagamos morir las obras de nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa. Oremos, leamos la Biblia, obedezcámosla. Seamos verdaderamente espirituales, no perfectos, pero espirituales, íntegros, como decía Daniela. Sirvamos a Dios de corazón, como decía Jairo. Sirvamos, que cuando servimos somos más grandes que otros. En el servicio está la grandeza del hombre. Y confiemos en Dios. No confiemos en el aplauso de las personas, ni esperemos que otros reconozcan lo que nosotros hacemos. Más bien nosotros reconozcamos a Dios. Y Dios no te dejará con las manos vacías. Él sabrá recompensarte. Yo quiero hacer una oración por ustedes, por todos los que están oyendo este mensaje, y quiero bendecirles en ese sentido, porque esto que yo les estoy compartiendo a ustedes, que es muy sencillo, que es muy práctico, que son 3, 4 principios de la Escritura. Uno es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y déjeme decirle que el Señor lo puso allí es porque soy yo el primero que está siendo aleccionado con esto. Sí, soy el primero que está diciendo, ok, Dios, está bien, ya entendí, ok, sí. Reconocerlo a Él en todos mis caminos y no creer que yo me lo sé todo. Así que tenemos que luchar con eso. Y es en ese mismo ánimo y en ese mismo sentido que yo quiero transmitirlo a ustedes, para que ustedes también lo reciban de esa manera, con esa intención, y podamos ser todos bendecidos y aprovecharnos de esto. Permítame orar, por favor. Padre, gracias.